Nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el embajador Roy Chatterton Matos, ex canciller. Fue acompañante de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC y el ELN. Actualmente forma parte de la mesa de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. Bienvenido, Roy. ¿Cómo estás? Bien, Oscar, muchas gracias. Gracias por invitarme. Has estado muy activo últimamente. Sí. Vienes de República Dominicana. Así es. El diálogo quedó suspendido, a pesar de que la oposición... Hay una expresión buena del presidente Medina, receso indefinido. Exacto. Pero fuiste testigo Sí, de señor. cómo la oposición aprobó el acuerdo que surgió de ese diálogo y que finalmente no firmó. Testigo de lo increíble. ¿Sí? ¿Qué pasó allí? Porque hasta la fecha de las elecciones la propuso la oposición. Sí, hay una respuesta mágica que es una llamada, que nos hace reflexionar sobre una situación muy peculiar, de que no basta que negociemos entre venezolanos por ahora, sino que parece que más allá de todos los acuerdos a los que podamos llegar, es necesario que llegue una llamada de afuera del escenario de los diálogos para que la oposición pueda convalidar sus propios acuerdos. Eso significa que el conflicto venezolano finalmente se internacionalizó y que son los factores externos los que están llevando o conduciendo, participando en este conflicto, que ya la oposición no tiene autonomía ni independencia a la hora de decidir. Debe ser terrible para ellos si es que se dan cuenta de que cada palabra que ellos expresen necesita ser convalidada por un poder superior, por una energía superior para poder ser aunque no es válida. Reciente, no es reciente desde que se inició el conflicto en Venezuela, los factores externos han tenido un protagonismo fundamental. Estoy hablando incluso desde el año 2000 para acá. Sí, sí, sí. Y desde el mismo día del crecimiento de la población venezolana en Miami. El señor Zapatero, José Luis Zapatero, advirtió de las impredecibles consecuencias de que no se llegara a buenos términos el acuerdo, de que la oposición no firmara finalmente el acuerdo. ¿Qué quiso decir con lo de impredecibles consecuencias? Yo creo que él partió sobre la base de la realidad de eso que yo llamo energías superiores que pueden cruzarse en el camino hacia la paz que podamos emprender los venezolanos, y con el realismo propio de un buen político español y la nobleza propia también, se pudo expresar esa angustia que él sintió, porque yo recuerdo, por ejemplo, el día en que definitivamente no se firmaron los acuerdos, el señor Zapatero amaneció como unas Pascuas. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él a la hora del desayuno y estaba exultante, porque ya todo había sido dicho y había recibido la ratificación final por parte de nuestro presidente, y ya creía que la oposición, que había sido complacida en sus exigencias de negociación, estaba en una condición de satisfacción. No fue así. Repito, hubo una energía superior convertida en llamada de parte de actores non santos, que perturbó todo y acabó temporalmente con este proceso de diálogo. ¿Qué va a pasar ahora? Si se cierran las puertas del diálogo,
se abren las ventanas de la confrontación. Creo que son muy claros los discursos recientes de funcionarios importantes del Departamento de Estado, incluso del secretario de Estado, países de América Latina, que están hablando de una intervención por razones humanitarias. ¿Cuál es el escenario finalmente? El país se encamina trágicamente a una confrontación final, a una batalla final, donde el adversario ya no es la derecha criolla, la oposición venezolana, el adversario es la primera potencia mundial. ¿Me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales? Ya venimos.